Amados hermanos, estimados amigos, en el amor del Señor les saludamos con gran afecto y les invitamos a compartir un tiempo de examinar las Escrituras juntos. Evangelio de Mateo, capítulo 20, le invito. Mateo capítulo 20, por favor, amigos, hermanos. Desde el versículo 1 y hasta el versículo 8. San Mateo capítulo 20, entonces, del verso 1 al 8. Leo en el nombre del Señor y dice, porque el reino de los cielos, el reino de los cielos, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y le dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Amén al Señor. Amén al Señor. Lo primero que quisiera decir, amigos y hermanos, es que esta porción del Evangelio de Mateo se inicia diciendo porque el reino de los cielos es semejante a, y luego habla de este hombre que tenía una viña y que necesitaba trabajadores, y luego conversaremos un poquito de esto. Pero para que todos, yo espero los hermanos, pero también algunos amigos que nos están escuchando, que están compartiendo, también tengan la posibilidad de entender de qué está enseñando el Señor. Lo primero que debo decir es que cuando habla del reino de los cielos, se refiere a este hecho singular de la venida de Jesucristo el Señor en este proceso de redención. Si usted me gusta acompañar, por favor, Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Seguramente ustedes saben que Juan el Bautista, que era un primo lejano de Jesucristo, él fue un precursor, él fue un predicador que vino 6 meses antes de Jesucristo. Dice puntualmente el profeta Isaías y el profeta Malaquías, dice que él vino a preparar el camino del Señor. Pues bien, sabiendo Juan el Bautista por comisión de Dios cuál era su tarea, él entonces inicia su trabajo predicando, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, en el capítulo 4 de Mateo comienza su ministerio el Señor Jesucristo, aproximadamente 6 meses después. Y mire, por favor, en el versículo número 17, Mateo 4, 17, Jesucristo dice,
de Jesucristo está dicho aquí. Desde entonces, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. O sea, aquí está comenzando, se fija. Desde entonces, ya, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Lo que estamos diciendo es que la predicación de Juan el Bautista, que precede a Jesús, y la predicación de Jesucristo conllevan el mismo mensaje, porque lo que anuncian es la venida del reino que Dios el Padre asigna a su Hijo, luego que éste cumple una tarea preciosa, una comisión de redención, de salvación de nosotros los pecadores. Jesucristo vino, como él dijo, se lo explicó él a un hombre llamado Nicodemo, Juan capítulo 3, y le dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, o ha enviado a su Hijo único, para que todos los que en él creen no se pierdan, sino tengan vida eterna. Bueno, ustedes saben que una vez que Cristo el Señor predica, luego muere en la cruz y es sepultado, la Escritura da testimonio de cómo el Padre con poder le levantó de entre los muertos, y al sentarle a su diestra, la Escritura dirá en el Salmo 110:1 que el Padre le dice, Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies, entregándole todo señorío, toda autoridad, toda potestad, como está escrito en la palabra del Señor. Hecha esta explicación, venimos a Mateo capítulo 20, y el Señor le dice, bueno, el reino de los cielos. Está hablando entonces de esto, de cómo Cristo el Señor se constituye en el gran rey a quien el Padre delega autoridad sobre todas las cosas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Muy bien, de eso está hablando. Entonces dice el Señor, bueno, el reino de los cielos es semejante, dice, a este hombre que tenía una gran viña, necesitaba trabajadores, y lo que hace es salir a primera hora de la mañana. Versículo 2. Dice, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, salió a primera hora, primerísima hora, encontró algunos hombres y con ellos convino en el valor del trabajo de este día. Y dice que convinieron, los obreros estuvieron de acuerdo, el dueño de la viña les propuso, aceptaron y quedó la palabra comprometida. ¿En qué estaban de acuerdo? En que el día se los iba a pagar con un denario. Eso es lo que costaba el día de trabajo, un denario. Como los obreros aceptaron, este señor los envió a su viña a trabajar. Pero dice que después este mismo señor salió a media mañana, a la hora tercera, salió cerca de las 12 del día, salió tipo 3 de la tarde. Estoy usando nuestros horarios, amigos, hermanos. Salió, dice, a la hora tercera, luego a la sexta, luego a la hora novena. Y cada vez encontró a algunos, y cuando los invitó a trabajar, les dijo, vayan a mi viña y se les pagará lo que fuere justo. Pero dice que hay un grupito que los encontró cuando era la hora 11. El día sumaba 12 horas, quedaba 1 hora nomás de trabajo. Dice que cuando llegó a ellos, a esa hora, la hora 11, le dice, ¿por qué están aquí todo el día sin trabajar? Es que no nos han contratado. Bueno, vayan a mi viña y yo les pagaré lo que sea justo. El último versículo que leímos hoy, versículo 8, dice que el Señor dio instrucción a sus empleados de que le pagaran a todos los que ese día vinieron a trabajar, pero le dice, comiencen por los últimos. Y mire la sorpresa que se produce, porque este es el centro de esta conversación en este día. Mire el versículo 9, por favor, verso 9. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11,
recibieron cada uno un denario. ¡Wow! ¡Aleluya! Trabajaron solo 1 hora y recibieron un denario. Verso 10. Al venir también los primeros, claro, primero pagó a los que habían trabajado 1 hora, después a los que habían trabajado unas 3 horas, unas 6 horas, ¿se entiende? Al venir los primeros que llegaron, los que hicieron la jornada completa, pensaron, dice, que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Verso 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, mira, no voy a hacer ninguna injusticia contigo. No te quiero agraviar, conversemos. ¿No conviniste conmigo en un denario? Cuando esta mañana tú y yo tratamos a primera hora del día que yo te necesitaba y que podías ir a mi viña a trabajar, y yo te ofrecí un denario, ¿tú qué me dijiste? ¿Estaba bien o estaba mal? Bueno, estaba bien, dijo. Bueno, entonces convinimos en eso. ¿Dónde está el agravio que yo te estoy causando? Mire la palabra que le dice luego el señor, el dueño de la viña. Le dice en el verso 14, esa es la aclaración, le dice, muy bien, toma lo que es tuyo y vete. O sea, claramente, mañana no sigues trabajando conmigo, ¿eh? Interesante. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y el Señor Jesucristo agrega, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Cuando la Escritura dice que el reino de los cielos es semejante a esto, está diciendo que hay aquí en la salvación que Dios el Señor nos ofrece en forma gratuita, dice que hay un parecido con la actitud de estos obreros. ¿Qué hombre viene a Cristo el Señor sin ser pecador? ¿Qué hombre? Cuando la Escritura dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ya, pero mis pecados no son tan graves, no son tan duros, dice alguien. Bueno, Romanos 6:23 dirá, porque la paga del pecado es muerte. Aquí no hay color de pecado, no hay tamaño de pecado. No, aquí lo que hay es, ¿se peca o no se peca? Y todos pecaron y todos están destituidos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en su misericordia? Que dado su amor va llamando en el tiempo, va llamando, y llama a uno, y llama a otro, y llama a otro, llama. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe el día. ¡Aleluya! El apóstol Pablo va a decir especialmente a los tesalonicenses, hay que trabajar en tanto que el día dura. La noche viene y ya no habrá ocasión de trabajo. Hay un día en que dijo el Señor Jesucristo que Él va a aparecer, Él va a venir como lo hace un ladrón de noche, dijo. Bueno, significa que en ese día es cuando se acaba, no este gran día de trabajo en el cual nosotros estamos. Ingresaremos a un nuevo día, al reposo de Dios, al reposo eterno de Dios. Será precioso, qué duda hay.
Sí, pero el Señor definirá allí quién entra y quién no entra. Y Él desde tiempos ha estado llamando, ha estado invitando, ha estado trayendo. Cuando el Señor llama a un pecador, cualquier pecador, Él dice, yo he venido, Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para salvar o para dar vida y vida en gran abundancia. A eso vino el Señor, a salvar a los pecadores. A eso vino el Señor. Por lo tanto, cuando el Señor llama a algunos y los mete a su casa, aquí y ahora, y trabaja con estos, y los va hermoseando, y los va preparando como hijos suyos, y si el Padre a través de Cristo nos hizo una tan grande invitación, Jesucristo dijo, Juan capítulo 14, los primeros versículos, 2, 3, 4, 5, el Señor dijo, miren, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Entonces voy a preparar lugar. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que cuando donde yo estoy, vosotros también estéis. La pregunta es, ¿a quiénes se va a llevar el Señor al reino de los cielos? ¿A lo que llamó hace 50 años atrás? ¿10 años atrás? ¿Los últimos 6 meses? ¿O a lo que llame alguna hora antes de que Él venga? ¿A quién va a salvar el Señor? Entonces, se producen cuestiones como cierto orgullo religioso. Es que yo llevo 50 años predicando el Evangelio y decimos, gloria a Dios. Cuando señala eso, ¿qué está buscando? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Que le hagamos un monumento? ¿Quiere que le aumentemos el sueldo? ¿Qué quiere? Si lleva 40 años, 50 años, 20 años, 10 años, se ha ido a predicar al norte o al sur, se ha salido del país, se ha estado en la selva ayudando a algunos salvajes y mostrándole a Cristo el Señor, se ha estado con algún peligro de que lo maten por ser un predicador de la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es el valor de su trabajo? ¿Sabe cuánto significa el trabajo que usted y yo hacemos? Un denario. Esto es la entrada en el reino de los cielos. Y usted podrá decirme que yo llevo 50 años en esto y he pasado por muchas cosas. Si me permite, también llevo una gran cantidad de años. También hemos pasado por algunas cosas. Pero no tengo más derecho que el hermano que ayer vino al culto al Señor y entregó su vida al Señor. Yo no tengo más derecho que él. Porque no significa que porque yo llevo más años en el cristianismo, en la iglesia del Señor, entonces yo lo haga mejor que el otro, yo tenga más capacidades, tenga más cualidad. Yo y el que ayer se acaba de entregar al Señor, yo y él somos salvos por gracia. Somos salvos por la misericordia de Dios. Y aquí surge el análisis que hace el señor de la viña. Él le dice a los hombres que llegaron temprano, que reclamaban porque a ellos les pagaron solo un denario. Él le dice, pero si, ¿cuánto convinimos? No convinimos esto. Entonces, ¿por qué se molestan tanto? No, pero es que a los últimos le pagaste igual, ¿y a ti qué te importa si el dinero es mío? Y si yo soy bueno, dice él, y quiero dar al último igual que ¿a ti qué te importa? ¿Te molesta que yo sea bueno? Bueno, si ayer llegó alguien a la iglesia, y esta noche o mañana suena una gran trompeta, aleluya, y el hermano que llegó ayer sube, caí que aquí apegadito conmigo, subimos juntos al encuentro de Cristo el Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Debo decirle, no, tú subes 15 segundos después? ¿Tú no puedes ir al lado mío? ¿Qué? Si el reino de los cielos es semejante a esto, es de esta manera. El reino de los cielos, la entrada al reino de los cielos,
la entrada a la casa eterna del Padre, la entrada a las moradas eternas con Dios, la entrada a la vida eterna, no tiene que ver con cualidades ni capacidades nuestras. Todo es misericordia del Señor. Pablo va a decir a los romanos que el Señor muestra, dice, su amor para con nosotros, en que siendo todos nosotros pecadores, Cristo murió por salvarnos. Bendito es el Señor. Amigos, hermanos, la entrada al reino de los cielos, la salvación que el Señor ha ofrecido no tiene precio, no tiene méritos, no tiene requisito de años de servicio. Más aún, quiero terminar diciendo esto, más aún, existe la lamentable experiencia de algunos hombres a través de los años que, creyendo que después de una cantidad de años siendo fieles al Señor, ya habían ganado la seguridad, habían ganado el boleto para entrar en la vida eterna. Entonces decidieron volver su espalda al Señor, creyendo que ya lo habían hecho todo. La Escritura dirá en Mateo capítulo 24 que dijo el Señor: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Aquí no hay méritos para salvación, aquí no hay cualidades, aquí no hay derechos. Ninguno de nosotros, amados hermanos, ninguno de nosotros va a llegar con algún distintivo en su ropa al reino de los cielos, así como diciendo: yo fui pastor, yo fui obispo, yo fui apóstol, yo prediqué 60 años, yo prediqué. Nada de eso tiene trascendencia para efectos de entrar a la vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 20, porque por gracia sois salvos. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don, es regalo de Dios. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.